Estimados amigos, y siguiendo con el comentario del Evangelio de Juan, quiero compartir con ustedes el tema que lleva por título La palabra se hizo carne, y la lectura la tenemos en Juan capítulo 1 versículos 1 al 18. Y la versión bíblica que habitualmente utilizo es Reina Valera del 60, y lo hago intencionadamente. Lo hago intencionadamente porque esta Biblia pues tiene cierta tendencia a traducir de una manera muy singular, que difiere en muchos casos de lo que dice, lo que realmente debiera haber sido traducido fidedignamente del griego al español. Y por eso la utilizo, con el objetivo de resaltar cuando se cometen estas traducciones erróneas, por no decir que falsas. Y les diré lo siguiente, queridos amigos. Muchos exégetas dicen que Juan 1, versículos 1 al 18, dicen que es el prólogo del Evangelio de Juan, lo cual, y como es natural, pues todo el mundo entenderá que es algo que fue escrito y colocado posteriormente una vez que finalizó la escritura de este evangelio, este peculiar evangelio de Juan, que fue escrito por muchísimos escritores juánicos. Y otros dicen que fue un himno. Esto es algo recurrente. Cuando quieren meter algo ahí, pues dicen que fue un himno que cantaban, por lo visto, los cristianos en aquella época. Y dicen que es un himno eminentemente joánico y que fue colocado posteriormente por un redactor. Esto es lo que dicen algunos. Y les diré lo siguiente, amigos. Respetando toda opinión, personalmente creo que previo al Evangelio de Juan, que conocemos en el día de hoy, muy probablemente el apóstol Juan pues seguramente tuvo muchísimas, ya era mayor, ya era anciano, muchísimas anotaciones con la intención de escribirlo, y en las que directamente, y fijando su atención en los primeros versículos del Génesis, el apóstol Juan, y en estos, digamos, anotaciones, pues eligió la palabra logos, que Heráclito de Éfeso, justamente de Éfeso y alrededor de 600 años antes de Cristo, es una palabra que él inventó para resumir o designar la razón divina o plan que coordina el universo entero. Esto es como lo pensaban los griegos. O la mente racional como la razón detrás de la creación y la coordinación del universo, que era lo que pensaban los judíos. Por consiguiente, y como ustedes os están observando, pues esta palabra logos, que resumía lo que anteriormente les he dicho tanto para griegos como para judíos, pues realmente era muy especial y significativa tanto para griegos, repito, como para judíos. Entonces la pregunta que cabe hacerse es la siguiente: ¿qué pretendió el apóstol Juan utilizando esta palabra logos, la cual resume el poder y sabiduría de Dios? Y les diré lo siguiente. Creo que el apóstol Juan, y desde el pensamiento hebreo judío, pretendió personificar el poder y sabiduría de Dios en Jesús. Esto es lo que yo estoy convencido que quería transmitir el apóstol Juan a sus discípulos. En Jesús, el Mesías judío, porque no en vano, y muchos años antes, de escrito este Evangelio de Juan, el apóstol Pablo escribió diciendo: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, como podemos leer en 1 Corintios 1:24. Luego, teniendo en cuenta que logos, y traducido a nuestra lengua, significa palabra, podríamos decir que palabra es la expresión
del poder y sabiduría de Dios que el ser humano puede digerir y discernir. Juan 1.1 dice, según Reina Valera, del 60, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y la Nueva Biblia de Jerusalén Católica traduce de este modo, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y estimados amigos, cualquier persona, y desde el sentido común, entenderá que en estos versículos se está hablando de algo que fue. Claro, ellos utilizan la palabra era o existía, lo cual significa que lo que fue en principio y por definición decían era y existía, significa que en el presente ya no es. Así que, situándonos en el presente, tendríamos que decir que en el presente no es el verbo, y el verbo no es con Dios, y el verbo no es Dios. Y esto les quiero exponer una traducción del griego a español, palabra a palabra. Y si se fijan, habrán visto cómo en esta traducción palabra a palabra se traduce en cierto modo así, en autoridad. Luego hay una palabra que no tiene significado ni en el diccionario Strong, que podríamos decir que era el griego bizantino, ni tampoco en el griego moderno. Una palabra que no tiene significado. En autoridad es una palabra sin significado, la palabra. Y la palabra, otra vez, otra palabra significado hacia A para el Dios y de Dios, y otra vez esa palabra sin significado, la palabra. Entonces, francamente, leyendo varias veces e intentando buscar una armonía, algo que tenga desde una fe lógica y racional que tenga sentido, pues llego a la conclusión de que esa palabra en griego in, sin traducción, repito, en el griego bizantino, que yo creo que es el diccionario Strong, ni en el griego moderno, bien podía traducirse esta palabra por es. Y la otra palabra que traducen pros, por hacia o a para, se podía traducir perfectísimamente por en. Y por consiguiente, el versículo quedaría así. Fíjense, en autoridad es la palabra, y la palabra es en Dios, y de Dios es la palabra. Pero, estimados amigos, teniendo en cuenta que el apóstol Juan, y en el primer versículo de este evangelio, tuvo el foco puesto en los primeros versículos del Génesis, y porque también, y según el diccionario Strong, la palabra archi puede tener también la acepción de principio, no solo de autoridad, sino de principio, y entonces, buscando esta armonía, definitivamente Juan 1.1 quedaría así. En principio es la palabra, y la palabra es en Dios, y de Dios es la palabra. Y repito, cualquier persona con el mínimo sentido común entenderá que las cualidades de poder y sabiduría son consustanciales en la naturaleza de Dios, y por consiguiente no puede ser nunca una hipóstasis, tal y como enseña esta herética cristiandad grecorromana, traduciendo e interpretando tendenciosamente Juan 1.1 al utilizar palabras tales como era, con, verbo, existía, estaba, junto a, etc.
y haciéndolo con el único objetivo de promulgar que el Cristo grecorromano es el Verbo divino, es decir, que el Cristo grecorromano es una divinidad, es Dios. Esto es lo que pretende esta cristiandad grecorromana. Fíjense, una traducción del griego al español de Juan 1, versículos 1 al 5. Y dice así, una traducción correcta y con sentido. En principio es la palabra, y la palabra es en Dios, y de Dios es la palabra. Ella en principio en Dios. Todas las cosas a través de ella fueron, y aparte de ella, ni una cosa llegó a ser de lo que ha sido hecho. En ella vida es, y la vida es la luz de los hombres, y la luz en la oscuridad brilla, y la oscuridad a ella no la alcanzó. Bueno, vamos a seguir comentando estos versículos del capítulo 1. Vamos a comentar Juan 1, versículos 6 al 8, que dice así. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y les diré, estimados amigos, que en mi opinión, estos versículos que acabo de leer fueron interpolados. La interpolación de estos 3 versículos rompen totalmente la estructura de los primeros versículos del Evangelio de Juan. Pero es que además, siendo un sinsentido en su contenido, no tiene sentido. En los 5 versículos anteriores se está hablando de ella, es decir, de la palabra, como la expresión del poder y sabiduría de Dios en toda creación, y donde en ella, en la palabra, vida es, y la vida la luz de los hombres. Pero tiempo después de escrito el original, y quien interpoló estos versículos quiso decirnos que la luz, que es una derivada de la palabra, pues dicen que fue una cualidad inherente e inmanente en él, es decir, en el Cristo grecorromano. Es decir, el absurdo de que una cualidad, la cual es esencia y sustancia de Dios, pueda encarnarse. Jehová es mi luz y mi salvación. En un ser humano, pero no desde la personificación en él, digamos en concordancia con el pensamiento hebreo judío, no desde la personificación en él, sino desde la posesión del ser humano por un espíritu divino, conformando pues una unión hipostática por la cual el Jesús, el Cristo grecorromano, pues en él coexisten 2 naturalezas, una naturaleza 100% humana y otra naturaleza 100% divina. Y que este ser humano es, digamos, que tiene estas 2 naturalezas, es la segunda persona de la Trinidad, el persistente Hijo eterno, Dios Hijo. Es decir, este espíritu divino que poseyó a Jesús, un ser humano. Esto es lo que pretendió quien interpoló estos versículos. Juan el Bautista no era la luz, sino que era quien fue enviado por y para dar testimonio de la luz. Es decir, por y para dar testimonio de él, refiriéndose a Jesús como la luz, aunque sin pronunciar su nombre. Es decir, que Juan el Bautista fue un hombre enviado de Dios para declarar, demostrando o asegurando que Jesús era la luz por ser testigo de ello. Esto es lo que alguien puede deducir de este versículo.
Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuándo y dónde Juan el Bautista fue testigo de ello? ¿Dónde y cuándo? Y estimados amigos, Juan nunca jamás pudo dar testimonio de la luz, sino testimonio de que él no era el Mesías, de que él tan solo estaba preparando el camino al Mesías que venía después de él. Este es el testimonio que pudo dar Juan. Fíjense, en la palabra está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Fíjense, Juan 6:63. Dijo Jesús: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En Juan 6:68 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en 1 Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él, el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y les diré, estimados amigos, que esto que yo acabo de leer, esto solamente se puede entender desde la personificación de la palabra en Jesús, hablándonos por medio de él. No se puede entender de otra manera. Hay quienes pretenden que lo entendamos, bueno, pues digamos, creyendo en que un ser divino vino aquí, el espíritu de un ser divino vino aquí a la tierra, y ese espíritu divino, digamos, poseyó el cuerpo de un ser humano, Jesús de Nazaret. Pues repito, convirtiéndolo en un ser excepcional con dos naturalezas, donde en la proporción de ellas era 100% divina una de ellas y la otra 100% humana. Esto es lo que enseña esta cristiandad grecorromana. Bueno, sigamos. Vamos ahora a comentar Juan, capítulo 1, versículos 9 al 14. Reina Valera dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él. Así es como traduce Reina Valera. Fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es como traduce Reina Valera del 60. Bueno, pues fíjense, quiero que la comparen con la traducción que hace la Nueva Biblia de Jerusalén católica. Y fíjense cómo traduce esta Biblia católica. La palabra, ya no está hablando del verbo, la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecha por ella, sí, por la palabra de Dios. Y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron, la recibieron. Pero a todos que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la de la palabra, gloria que recibe del Padre como unigénito,
lleno de gracia y de verdad. Y en una traducción del griego al español sería así: es la luz verdadera, cual está iluminando a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo es, y el mundo a través de ella llegó a ser, y el mundo no la conoció. Y ahora voy a leer algo que he tachado y luego le explicaré por qué. A los suyos vino, y los suyos a ella no la recibieron. A todos los que la recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios, quienes fueron engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra carne llegó a ser, y acampó en nosotros, y vimos la gloria de ella misma. Gloria como, aquí se utiliza este adverbio, como, que es un adverbio de modo, como de unigénito para el Padre, lleno de gracia y verdad. Y estimados amigos, lo que he tachado es porque personalmente, y es opinión, siempre que leo estos versículos me dejan el regusto de un sabor en mi interior que me dice que estos versículos no coinciden con la esencia de estos primeros versículos del Evangelio de Juan, porque en línea con los anteriores versículos y en el contexto parcial del Nuevo Testamento, lo propio hubiera sido exponer el engendramiento por medio de la palabra y nacido de Dios. Y entonces, y en mi opinión, también creo que estos versículos fueron interpolados. Si contrastamos las versiones bíblicas de Reina Valera del 60 y la Nueva Biblia de Jerusalén católica, observaremos notables y significativas diferencias entre ellas, pero sobre todo observaremos cómo ambas versiones politeístas trinitarias y en mayor o menor medida también presentan notables y significativas diferencias con la traducción griego-español y fundamentalmente en Juan 1:14. Fíjense, la palabra, estamos hablando griego al español, y la palabra carne llegó a ser y acampó en nosotros y vimos la gloria de ella misma. Gloria como de unigénito, repito, adverbio de modo, como de unigénito para el Padre, lleno de gracia y verdad. Y fíjense, del griego al español ya han visto, y la palabra carne llegó a ser. Reina Valera traduce, y aquel verbo fue hecho carne. Reina Valera, les diré, estimados amigos, que es la versión bíblica en lengua hispana que utilizan las hijas de Babilonia la Grande, las madres de las rameras, es decir, las iglesias protestantes y evangélicas, que en mi opinión, y por lo que yo he visto durante mi permanencia dentro de ellas durante muchísimos años, son iglesias politeístas trinitarias. Esta versión de Reina Valera es por excelencia la más politeísta trinitaria pagana de todas las versiones bíblicas. Y que yo la sigo leyendo, no me voy a repetir, con la intención que he dicho en el principio, y porque también pasión no quita conocimiento. Tengo pasión por ella porque fue la primera Biblia que me regaló mi padre hace muchísimos años y todavía la conservo. Pero repito, pasión no quita conocimiento. Tiene un valor sentimental, pero un valor de orden a la hora de estudiar la palabra. A mí no me vale, no me sirve esta Biblia. Por tendenciosa, por falsa, por traducciones falsas y tendenciosas que realiza. Estas hijas protestantes y evangélicas predican y enseñan que el término, el verbo, ojo, que no lo quieren traducir por su verdadero significado, que es de la palabra. Ellas dicen que no es en realidad, que la palabra en realidad no es esencia y sustancia de Dios, que no es un resplandor de la gloria de Dios, sino que por el contrario, lo que es un ser celestial,
una divinidad, el Hijo Eterno, Dios Hijo. Esto es lo que enseña pretende enseñar de una manera más enfática esta versión bíblica de Reina Valera. Fíjense, griego al español, repito, y la palabra que a mí llegó a ser. Vamos a ver cómo traduce la Nueva Biblia de Jerusalén Católica. Pues fíjense cómo traduce. Y la palabra se hizo carne. Y en honor a la verdad, estimados amigos, hay que decir que la mamá Iglesia Católica Apostólica Romana, aunque digamos politeísta y trinitaria, es muchísimo más seria y fidedigna en sus traducciones bíblicas. Esto hay que decirlo en honor a la verdad. Pero también hay que decir que esta Iglesia Católica Apostólica Romana, la mamá, es la que proclamó y dogmatizó la encarnación del Verbo, del Hijo Eterno en Jesús, que se estableció en los credos extrabíblicos Niceno y de Atanasio, por los cuales Jesús, repito, es 100% hombre y 100% Dios. Y esto, estimados amigos, además de ser una herejía, es un absurdo. El que la palabra, la razón detrás de la creación, el poder y sabiduría de Dios, llegara a ser carne, o se hiciera carne, es lo que en nuestra lengua española se llama encarnación, que significa, fíjense, porque esta palabra encarnación significa, y también en nuestra lengua española, la personificación o representación de un concepto abstracto, de una cosa inanimada, actuando como si en realidad fuera una persona, pero que no lo es, pensando, hablando, etc. Esto es lo que es la personificación. Este es el significado de encarnación que deriva en personificación en nuestra lengua española. Griego a español. Bien, vean, griego a español. Dice, y vimos, referido a la palabra, y vimos la gloria de ella misma. Reina Valera, que no utiliza la palabra sino el verbo, dice, y vimos su gloria. Claro, de un ser divino, su gloria. La Nueva Biblia Católica dice, y hemos contemplado su gloria. Tanto la mamá Iglesia Católica Romana, así como sus hijas protestantes y evangélicas, está claro que rechazan la personificación de la palabra en Jesús. Y, repito, creyendo en la hipóstasis por la cual el verbo, no la palabra, el verbo es la segunda persona divina de la Trinidad, de tal modo que francamente no debieran utilizar la expresión encarnación, la cual en nuestra lengua española implica personificación, sino que debieran utilizar la expresión de posesión divina, en tanto en cuanto que la persona, según ellos, divina del Hijo Eterno, va a poseer al ser humano Jesús, entrando en su cuerpo y haciéndole hablar y comportarse no como quisiera Jesús, sino como el espíritu de la segunda persona divina quiere, y por consiguiente desvaneciéndose la individualidad de Jesús y anulándole toda voluntad propia. Es decir, que Jesús realmente estaba poseído por una divinidad, por esta segunda persona divina de la Trinidad. Creer en esto es creer en una herejía destructora, por la cual sus seguidores niegan al Señor Jesús que nos rescató, al Señor Jesús, Cristo hombre, que murió en la cruz. Y es por ello, y esto no me lo estoy inventando, el que muchos creen que quien murió en la cruz no fue Jesús de Nazaret, sino que fue el Hijo Eterno, Dios Hijo. Y esto, estimados amigos, además de ser una herejía de estructura, es una barbaridad, pero tristemente es lo que más de 2.000 millones de personas que se confiesan cristianas o que se, digamos, autocalifican como cristianas, es lo que creen. Por otro lado,
y en línea a lo que predica y enseña esta cristiandad grecorromana, ocurre que el Hijo Eterno, Dios Hijo, según ellos, dicen que no dejó su gloria, inherente e inmanente. Es decir, que claro, como un ser divino, pues inherente e inmanente tiene su gloria. No la gloria de Dios, sino su gloria. Y estimados amigos, la Biblia nos dice que Dios no dará a otro su gloria. Lo pueden leer en Isaías 42:8. Y siendo este un versículo, ¿sí? Este versículo quizá no muchos lo entienden. Lo que este versículo quiere decir, Isaías 42:8, quiere decir es que en lo absoluto, en lo divino, solo hay una gloria conformada por los atributos de Dios: omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, o lo que es lo mismo, espíritu, palabra, que nada ni nadie puede tener fuera de él. Dicho de otro modo, nada ni nadie puede tener de modo inherente su propia gloria como una divinidad, porque solamente él es Dios y no hay otro fuera de él. Esto es lo que enseña la Biblia. Es del todo evidente que en esta cristiandad grecorromana son capaces de creer en una cosa y en la contraria a la vez. Son capaces de creer en Juan 1:14, que nos dice que hemos visto su gloria, y de creer lo que dice en Juan 17:5, donde el Cristo grecorromano pide al Padre el recobrarla. Entonces uno tiene que preguntarse, pues ¿cuándo la perdió? ¿Y a qué gloria se refiere? Veamos, del griego al español. Dice, gloria como de unigénito para el Padre. Y Reina Valera del 60 dice, gloria como del unigénito del Padre. Y la Nueva Biblia Católica de Jerusalén dice, gloria que recibe del Padre como unigénito. Y estimados amigos, también el significarles que es conveniente que tengamos en cuenta el significado del adverbio relativo, como, si se dan cuenta, he hecho énfasis antes de llegar aquí un par de veces, y de las preposiciones de y para en este contexto. ¿Cómo? ¿Cómo es un adverbio relativo de comparación, de igualdad con lo idéntico? Pero no significa que sea idéntico, y que se utiliza en comparaciones de cualidades, de, utilizando la preposición de, y que en este texto es la de unigénito con finalidad y utilidad para. Vamos a ver por qué. Y es muy importante saber cuál es el significado de lo que uno lee. Personalmente, no tengo la menor duda que en este texto se nos está mostrando la personificación de la palabra en Jesús, hablándonos por medio de él. La palabra de Dios es el resplandor de la gloria de Dios. La palabra es el resplandor de la gloria de Dios. Veamos. Juan 1:15 al 18. Ya es el último, texto que vamos a comentar. Dice así: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús Cristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la Nueva Biblia Católica dice así: Juan da testimonio de él y clama: Este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo, pues de su plenitud hemos recibido todos
y gracia por gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo, aunque yo siempre digo Jesús Cristo. Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Así que estas son las traducciones de la mamá Iglesia Católica y de sus hijas protestantes y evangélicas en lengua hispana. Fíjense, yo en esta voy a hacer una traducción de estos versículos y les diré que empiezo tachando lo siguiente. Juan da testimonio acerca de sí mismo y clama diciendo: este es quien dije, el detrás de mí viniendo, delante de mí, porque primero de mí es. Esto lo he tachado, pero esta es la traducción que hay, ¿eh? Y luego sigue: y de la abundancia suya nosotros todos recibimos, y gracia por gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad por medio de Jesús ungido ha venido. A Dios nadie ha visto jamás. El unigénito Hijo, él siendo en el seno del Padre, ese explicó. Bueno, pues fíjense, amigos, al igual que ocurrió en Juan 1, 6, 8, yo estoy absolutamente convencido que también Juan 1, 15 que es lo que yo he tachado al principio. Les recuerdo, Juan da testimonio acerca de sí mismo y clama diciendo: este es quien dije, el detrás de mí viniendo, delante de mí siendo, porque primero de mí es. Bueno, pues yo me inclino a pensar, estimados amigos, que también estos versículos pudieran ser no una interpolación, sino una traslación que rompe la estructura de los primeros versículos del Evangelio de Juan. Porque lo propio es que esto que acabo de leerlos, que este versículo, Juan 1.15, y de ser una traslación, pues estuviera en el testimonio, en el contexto del testimonio de Juan el Bautista, pero no aquí. Y también decirles que este Evangelio de Juan es el único que utiliza la palabra unigénito, refiriéndose a Jesús Cristo, lo cual no tiene ningún sentido de utilizar esta palabra unigénito. Y es por ello, y siempre intentando buscar una armonía en la escritura, bueno, quiero entender que no se está refiriendo a Jesús como hijo único, sino como único en su género, como único en el propósito eterno que Dios hizo en él. Quiero entenderlo así. Porque es que si no, vuelvo a repetir, es que esto no es así. No tiene sentido que le llamara unigénito. El Señor Jesús, y actualmente está glorificado a la diestra del Padre. Perdón, no tiene sentido desde el contexto bíblico, desde la doctrina que esta cristiandad greco-romana quiere que crean. Claro que tiene sentido. Ellos van buscando esa herejía de estructura de la Trinidad, pero desde un contexto bíblico no tiene ningún sentido, en absoluto. El Señor Jesús, y actualmente, está glorificado a la diestra del Padre, pero el Señor Jesús siempre estuvo y estará en el interior, el corazón o seno de Dios. Pero estimados amigos, no como un espíritu o como un ser celestial eterno, sino como el plan y propósito que Dios hizo en él. Y les diré lo siguiente, y ya para concluir este comentario: si no lo entendemos así, si esto no lo entendemos así, es imposible que el unigénito Hijo, Jesús Cristo, hombre glorificado, esté en el seno del Padre y también a su diestra. Esto es absolutamente, imposible. Bueno, espero de que vean cómo es este peculiar Evangelio de Juan y puedan ir discriminando donde hay verdad y donde está, la paja o la mentira, cómo está
también. Y que ello ustedes lo vayan viendo. Dios les bendiga grandemente.